Imaginemos esta escena, que seguramente ocurre miles de veces cada mañana alrededor del mundo. Sí, es algo súper cotidiano. Alguien sale de la cama, se para frente al espejo antes de entrar a la regadera y de repente nota unas manchas oscuras. Unas manchas gruesas en la parte posterior del cuello. Ajá, o tal vez en las axilas o en los nudillos también. Exacto, y la primera reacción, que es casi instintiva, es una profunda incomodidad mezclada con culpa. O sea, el pensamiento automático es, me tengo que tallar más fuerte. Totalmente. Y es una situación que genera una tremenda frustración. Pues sí, porque esa persona va a la farmacia, gasta una fortuna en esponjas súper rasposas, compra estos jabones carísimos que, prometen ser aclaradores mágicos. Que al final no aclaran nada, ¿eh? Para nada. Y en la ducha, pues frota y frota la piel hasta el cansancio. Al final, el cuello termina irritado, enrojecido, adolorido, pero la mancha oscura sigue ahí, completamente inmovible. Es tristísimo porque además esta situación está rodeada de un estigma social muy pesado. Quienes presentan este oscurecimiento suelen asumir que están haciendo algo mal, con su higiene personal. Claro, sienten que es su culpa. Exacto. La sociedad empuja esta narrativa silenciosa de que esa persona simplemente no se está lavando bien o que ha dejado que la mugre se acumule por el sudor. Y es casi trágico ver la cantidad de dinero y esfuerzo que se tira a la basura tratando de solucionar esto desde afuera. Pero bueno, aquí es donde la información que vamos a desmenuzar hoy da un giro radical a todo lo que creemos saber. Así es, porque resulta que frotar esa piel con exfoliantes no sirve de absolutamente nada. De nada, el problema jamás estuvo en la superficie. Viene desde lo más profundo del cuerpo. Y por eso, hoy hacemos una inversión profunda en un concepto médico fascinante conocido como dermatología metabólica. Que es un término interesantísimo. Muchísimo. Tenemos sobre la mesa las investigaciones clínicas del doctor Alexis Carrasco, médico cirujano y autor del libro Activo Vital. Y nuestra misión en esta sesión es descifrar por qué la piel, de una forma que parece casi de ciencia ficción, se convierte en la ventana más transparente para ver cómo está funcionando realmente el páncreas. Implica un cambio de paradigma monumental, la verdad. Totalmente. Pero a ver, antes de entrar de lleno en materia, me gustaría hacer una pausa súper rápida, porque la información de hoy es valiosísima. Demasiado valiosa. Así que a quienes nos escuchan les pedimos que por favor califiquen el programa, que dejen una reseña y compartan esta inmersión con más personas que puedan necesitarlo. Entender esto realmente podría cambiarle la vida a un familiar o a un amigo cercano. Absolutamente. Es información que tiene que circular. Así es. Y bueno, regresando al análisis, vamos a empezar por desarmar esa trampa cosmética de la que hablábamos. O sea, hay una industria entera lucrando con este síntoma, vendiendo cremas blanqueadoras, tratamientos con láser. Láser es carísimo, ¿sí? Exacto. Y el texto del doctor Carrasco es muy claro al señalar que esto no solo es una pérdida de dinero, sino un error clínico gravísimo. Es que lo es. Históricamente hemos visto a la piel como una simple envoltura, digamos, una barrera externa que podemos pulir y pintar con cosméticos. Ajá. Pero el abordaje del autor nos obliga a leer la piel como lo que realmente es, un tablero de instrumentos altísimamente sensible. Es la pantalla donde el metabolismo proyecta sus fallas críticas mucho antes de que aparezcan en un análisis de sangre convencional. Wow. A ver, vamos a desmenuzar esto con una imagen, porque me parece vital. Intentar borrar estas manchas con jabón o cremas aclaradoras es como darle una mano de pintura a una pared que tiene una tubería rota por dentro. Esa es una gran forma de verlo. Tapas el problema un ratito, la pared se ve blanca hoy, pero el origen, esa fuga de agua, sigue ahí adentro haciendo daño. Es una analogía perfecta. La industria cosmética ofrece soluciones superficiales porque, pues, la biología subyacente no es su campo de negocio. Claro, ellos venden la pintura, no arreglan tuberías. Pero el cuerpo humano no opera en compartimentos aislados. Tratar de curar con cremas tópicas algo que se está gestando a nivel endocrinológico es ignorar el grito de auxilio del sistema hormonal. Pues sí. Atacar estas manchas por fuera, ignorando la fisiología interna, es un parche inútil. Las manchas no son daño solar, no son mugre, ni son culpa de la fricción de la ropa o de una cadena. Son el reflejo directo de un metabolismo colapsado. Y por eso tenemos que ponerle su verdadero nombre a esta condición, para dejar de tratarla como un problema de belleza. Ajá. ¿Cuál es el término exacto que maneja la fuente?
El término médico para este oscurecimiento y engrosamiento en los pliegues del cuerpo es acantosis nigricans, y el punto de partida que exige el autor es comprender que la acantosis nigricans no es, bajo ninguna circunstancia, una enfermedad dermatológica. Órale, o sea, no es un problema de la piel en sí. En absoluto. Es el síntoma físico más directo y evidente de una resistencia a la insulina en un nivel severo. Aquí es donde se pone muy interesante. Sí, porque para comprender cómo un problema metabólico termina manchando el cuello, necesitamos observar la cascada fisiológica oculta. Y todo el proceso detona con la nutrición. A ver, explícanos cómo es ese efecto dominó. Pues cuando la dieta diaria está inundada de carbohidratos refinados y azúcares consumidos de manera frecuente a lo largo del día, el cuerpo entra en un estado de emergencia constante. El páncreas se ve forzado a realizar un esfuerzo monumental. Suena que el páncreas es como, no sé, el departamento de bomberos tratando de apagar el incendio de glucosa que entra por la boca. ¿Tal cual? Y su respuesta para lidiar con esa avalancha de azúcar en la sangre es producir y bombear insulina sin parar. Esa es precisamente su función. Pero cuando este bombeo masivo se vuelve la norma diaria, año tras año, se desarrolla una condición que en el libro se llama hiperinsulinemia crónica. O sea, ¿demasiada insulina circulando todo el tiempo? Exacto. Hay tanta insulina en el torrente sanguíneo que empieza a generar efectos secundarios inesperados. Y el más asombroso ocurre en la piel. Este exceso hormonal altera su función principal y comienza a actuar como un potente factor de crecimiento. Factor de crecimiento. Sí, un factor de crecimiento para las células de la capa externa de la piel, conocidas como queratinocitos. ¡Wow! Esto cambia toda la perspectiva. Porque, siempre pensamos en la insulina solo como un regulador del azúcar. Es la hormona que abre las puertas de las células para que entre la energía. Sí, esa es la visión tradicional. Pero nos están diciendo que en exceso, al volverse una hormona anabólica, literalmente obliga a las células de la piel a clonarse a sí mismas sin control. Totalmente. Las hormonas tienen una estructura muy compleja y cuando sus niveles sobrepasan ciertos límites, pueden interactuar con receptores que normalmente no tocarían. Se cruzan los cables, digamos. Exacto. En un sistema endocrino saturado, ese mar de insulina se convierte en un fertilizante celular. Los queratinocitos, bajo este bombardeo constante, reciben una señal de alarma que les ordena multiplicarse aceleradamente. Ahora entiendo por qué la piel cambia de textura. O sea, si se están produciendo células nuevas a un ritmo que la piel ni siquiera necesita, ese tejido no tiene a dónde ir y pues empieza a apilarse sobre sí mismo. Por eso adquiere ese grosor característico, se vuelve como rugosa. Y hay un detalle biológico crucial aquí, ¿eh? Este tejido hiperestimulado arrastra consigo una mayor concentración de melanina. Claro, la melanina, la misma sustancia que nos da el bronceado o el color del cabello, ¿no? Esa misma. Al haber más células apiladas, hay una sobreproducción de melanina concentrada en un área muy pequeña. Y por eso se ve oscuro. Sí, esa combinación, la multiplicación celular desbocada y la acumulación de pigmento, da como resultado el aspecto oscuro y la textura que médicamente se describe como aterciopelada. Que se nota más en los pliegues, como decíamos. Ajá, en la nuca, las axilas, la entrepierna, lugares con mayor fricción natural. Pero, y esto es clave, el efecto de este fertilizante hormonal va más allá de las manchas planas. También alimenta el crecimiento de otra manifestación física muy común, los acrocordones. Ah, claro. He visto a muchísima gente con esas pequeñas verruguitas en el cuello, los famosos acrocordones. A veces son chiquitas como cabezas de alfiler, a veces un poco más alargadas. Sí, son súper comunes. Y fíjate que siempre asumí que era un tema genético o no sé, el roce de una cadena del cuello de la camisa. ¿Me estás diciendo que estas verruguitas también están directamente conectadas a la hiperinsulinemia? La conexión es directa y absoluta, según las fuentes. El texto del Dr. Carrasco los describe de una manera que resulta impactante, pero clínicamente muy precisa. Los acrocordones son, literalmente, tumores benignos alimentados por la insulina alta. ¡Wow! Eso derriba muchísimos mitos. ¿Tumores benignos alimentados por insulina? Así es. O sea, de un plumazo eliminamos la idea de la genética, de mala suerte o el roce del collar. Es el sistema endocrino desbordado creando un efecto dominó masivo en el tejido de la piel. Nos revelan la profunda interconexión de la anatomía.
Cuando inundamos el sistema general, una hormona vital cuya función era salvaguardar el equilibrio energético, se convierte en un acelerador de crecimiento errático. Empieza a construir tejido donde no debería haber nada. Está cañón. Y me gustaría proponer una imagen para visualizar este caos interno, porque a veces los términos médicos, como receptores celulares, pueden sonar un poco abstractos. A ver, adelante. Imaginemos que las células del cuerpo son como un estadio gigantesco, y la glucosa, el azúcar que comemos, es una multitud inmensa de personas intentando entrar a un concierto en ese estadio. Ajá, me gusta. Y la insulina es el guardia de seguridad, el encargado de organizar a la gente y meterla por las puertas. Al principio, pues funciona bien. Pero si la dieta moderna sigue enviando miles de personas cada hora, el estadio se llena a reventar. Y llega un punto crítico donde la administración del estadio decide echar candado a las puertas. A nivel celular, eso es la resistencia a la insulina. Los receptores se bloquean para proteger a la célula de una sobredosis de energía. Exacto, pero el guardia de seguridad, que es la insulina, sigue recibiendo órdenes del páncreas de meter a la multitud. Y se desespera tanto al ver las puertas cerradas que empieza a empujar a toda esa gente contra las paredes exteriores del estadio. Sí. Y toda esa presión constante contra los muros, que en este caso sería la piel, causa que las paredes mismas se deformen, se engrosen y cambien de color. El guardia, tratando de hacer su trabajo en un sistema colapsado, termina deformando la estructura exterior. Es una analogía brillante porque captura no solo el qué, sino el cómo. Ese empuje desesperado del guardia representa perfectamente el factor de crecimiento anabólico. Claro. Y esa multitud gigantesca que se quedó fuera del estadio, circulando por los pasillos, es el caos metabólico periférico. Esa glucosa y esa insulina flotando sin rumbo en la sangre son devastadoras a largo plazo. Hacen muchísimo daño. Muchísimo. Inflaman el endotelio, que es el delicado tapiz interior que recubre nuestras arterias, saturan el hígado de grasa y preparan el terreno para enfermedades crónicas severas. Lo cual nos lleva a una afirmación muy poderosa que hace el autor en el libro, Activo Vital. Él advierte que ignorar estas manchas, taparlas con cuello alto o intentar borrarlas con maquillaje es literalmente ignorar una alarma de incendio a todo volumen. Es que la acantosis migricans es la antesala comprobable de patologías críticas. Es el anuncio visual de la llegada de la diabetes mellitus tipo 2. El paso previo. ¿Sí? Y también está íntimamente ligada al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico y es un marcador temprano de hígado graso. Estas manchas son la prueba irrefutable de que el cuerpo ha perdido la capacidad de gestionar la energía. Y esto resalta algo inusual y súper valioso sobre nuestra biología, porque por regla general los órganos internos sufren en un silencio sepulcral durante décadas. Sí, no avisan. Exacto. O sea, el hígado no avisa con dolor cuando se empieza a infiltrar de grasa. Las células del páncreas no mandan una punzada cuando se están agotando. Todo el deterioro ocurre en secreto. Pero en este caso, el cuerpo decide romper la regla. Enciende un letrero de neón gigante en el cuello de la persona para avisar que el cuarto de máquinas está en llamas, y lo hace muchísimo tiempo antes de que un examen de glucosa en ayunas arroje un diagnóstico de diabetes formal. Y plantea un cambio de perspectiva sobre cómo vemos la enfermedad. El cuerpo humano no está roto, ni está fallando por un defecto de fábrica. ¿Ah, no? No, el colapso de los receptores celulares es, en realidad, un mecanismo de defensa. El cuerpo está sobresaturado y cierra las puertas de las células para protegerse de un entorno constante que percibe como tóxico. La resistencia a la insulina es el organismo diciendo, ya no puedo almacenar más. ¡Wow! Entonces, si este caos circulante está quemando el sistema metabólico, tratar de apagar la alarma en la piel cortando los cables con tratamientos láser, pues no tiene ningún sentido. Tenemos que ir directamente al cuarto de máquinas y cerrar la llave principal. Exactamente. Pero, ¿cómo se soluciona realmente? ¿Cómo logra el protocolo activo vital que propone el Dr. Carrasco revertir esta situación? Pues el texto es categórico en esto. Ningún tratamiento dermatológico logrará revertir la acantosis nigricans si no se aborda la raíz endocrinológica. O sea, ¿de adentro hacia afuera? Sí,
La verdadera cura requiere reducir drásticamente los niveles de insulina circulante en sangre. El protocolo activo vital no se trata de imponer dietas restrictivas temporales, sino de educar al paciente sobre el funcionamiento de su propia maquinaria, y un pilar fundamental de esto es la crononutrición. Ok, la crononutrición. He escuchado el término, pero rara vez explica cómo funciona realmente a nivel biológico. Entiendo que se refiere a los horarios en los que comemos, pero ¿por qué importa la hora si las calorías son las mismas? Importa porque las células tienen un reloj interno, un ritmo circadiano. Su sensibilidad a la insulina no es plana durante el día. Por la mañana, en un cuerpo sano, las puertas de ese estadio del que hablabas están muy receptivas. La insulina hace su trabajo con facilidad. Entra toda la gente rápido. Ajá, pero conforme se acerca la noche, esa sensibilidad cae en picada. El cuerpo se prepara para el descanso y la reparación celular, no para procesar cargas masivas de energía. Claro, el cuerpo dice, ya cerramos. Y si alguien consume una cena altísima en carbohidratos refinados a las 10 de la noche, está obligando al páncreas a trabajar el doble o el triple para lograr el mismo resultado que habría conseguido en la mañana. Básicamente es forzar a la maquinaria a operar en su turno de descanso, generando un exceso de insulina nocturna que se suma al caos. Entonces, alineando los horarios de comida con los ritmos del cuerpo y evitando los picos abruptos de azúcar, logramos aplanar la curva de glucosa. Ese es el objetivo. Al aplanar esa curva, el páncreas deja de recibir señales de emergencia. Ya no tiene que liberar avalanchas defensivas de insulina. Uf, qué alivio para el cuerpo. Imagínate. Y cuando logramos mantener la insulina controlada y en niveles bajos a lo largo del día, sucede algo extraordinario. Le damos tiempo a los receptores celulares para desinflamarse, limpiarse y volver a sensibilizarse. Las puertas del estadio se vuelven a abrir. Es darle un respiro al sistema para que él mismo limpie el desorden. Ahora, ¿qué pasa exactamente en la piel cuando por fin se cierra la llave de esta insulina hiperactiva? Inicia un proceso de reversión que demuestra la increíble capacidad regenerativa del cuerpo. Cuando la insulina desciende a niveles basales saludables, se apaga de golpe la señal de hipermultiplicación en la piel. Se apaga por completo. Por completo. Los queratinocitos dejan de recibir el falso mensaje de crecer sin control. El tejido empieza a renovarse a un ritmo normal y, como resultado, las manchas oscuras se van desvaneciendo progresivamente. ¡Wow! La textura aterciopelada desaparece y los acrocordones, estas verruguitas, terminan cayéndose por sí solos. La piel sana porque el metabolismo subyacente ha sanado. A este punto de recuperación integral, el autor le otorga un nombre de mucho peso: la recuperación de la soberanía biológica. Me quiero detener en ese término, soberanía biológica, porque encierra una filosofía brutal. La palabra soberanía implica autoridad absoluta, ¿no? Gobernar sobre el propio territorio sin injerencia extranjera. Exacto, ser dueño de uno mismo. Entonces esto significa que nuestra dieta moderna, superprocesada y llena de azúcares, básicamente tiene secuestrado a nuestro metabolismo. Y al aplicar este protocolo, estamos recuperando el control del territorio, que es nuestro cuerpo. Es una descripción sumamente certera. Vivimos inmersos en un entorno alimentario diseñado para disparar nuestra insulina constantemente. Esta dinámica nos vuelve dependientes. Perdemos la autonomía sobre nuestra salud y nos volvemos rehenes. Rehenes de las farmacias. Sí, rehenes de medicamentos para forzar la bajada del azúcar, de cremas costosas para disimular los estragos físicos y de dietas milagro que, siempre fracasan. Perder la sensibilidad a la insulina es perder la soberanía energética del cuerpo. Es fuertísimo verlo así. Pero al entender la relación profunda entre la glucosa, la insulina y el reloj biológico, dejamos de depender de agentes externos. Retomamos el mando. Subraya que la solución no es depender de cremas para siempre, sino entender la maquinaria interna para devolverle su equilibrio natural. Es empoderamiento en el sentido más fisiológico posible. El cuerpo tiene una capacidad de sanación inmensa si tan solo dejamos de intoxicarlo y le permitimos regresar a su diseño original. Así es. El conocimiento nos saca del rol de víctimas de nuestra genética o de síntomas supuestamente inexplicables.
Entender el lenguaje de la acantosis nigricans nos da una hoja de ruta clara para tomar decisiones preventivas mucho antes de que se instale un daño crónico en los órganos. Pues para recapitular y asegurar que las ideas centrales de esta inmersión queden súper firmes, esas manchas oscuras en los pliegues del cuello o las axilas y esas pequeñas verruguitas no son un problema cosmético. No lo son. Tampoco reflejan falta de higiene. Son el páncreas pidiendo ayuda a gritos. Son la evidencia física de una hiperinsulinemia severa. Pero la buena noticia es que atacando la raíz endocrinológica mediante la nutrición y aplanando las curvas de glucosa, la piel sanará desde adentro hacia afuera, sin necesidad de tallarla ni agredirla. Es un mensaje de alerta, sí, pero fundamentalmente es un mensaje de profunda esperanza clínica. Totalmente de acuerdo. Y justo por la trascendencia de este tema queremos hacer un último recordatorio cálido a nuestra comunidad. Por favor. Si quienes nos escuchan encontraron valor en esta información, si algo de lo que platicamos les hizo clic en la cabeza, por favor tómense un segundo para calificar el programa y dejar una reseña. Y lo más importante, compartan este análisis. Sí, compártanlo con quien crean que lo necesite. Exacto. La información sobre la acantosis nigricans no es solo un dato curioso. Podría ser la pieza del rompecabezas que alguien más necesita desesperadamente para prevenir una diabetes y recuperar su soberanía biológica. Difundir cómo funciona nuestro propio metabolismo es una acción simple que genuinamente tiene el poder de salvar vidas. Sin lugar a duda. Y bueno, para despedirnos y dejar a la audiencia con una inquietud para explorar, nos gustaría regresar a esa imagen del espejo de la que hablábamos al principio. Claro. Color y de crear crecimientos anormales, simplemente como respuesta a lo que elegimos comer todos los días. La pregunta es, ¿qué otras transformaciones invisibles y silenciosas estarán ocurriendo en nuestros órganos internos en este preciso instante, esperando a que les prestemos atención?